Amados hermanos, muy buenos días. Reciban un abrazo muy fuerte cada uno de ustedes. Anhelo que cada uno se encuentre muy bien. Realmente es un privilegio acompañarles de nuevo, poder compartir con ustedes este espacio. En esta ocasión quiero que me acompañes a buscar en la palabra del Señor el Salmo 23 del versículo 1 al 6. Seguro ya muchos se lo saben, otros apenas iniciemos lo van a recordar, porque como creyentes esta palabra es el bastón de muchos de nosotros. Y bueno, el Señor me ha regalado una vez más esta palabra y quiero compartirla con su pueblo, con su iglesia. Entonces, allí donde estás, quiero que me acompañes. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Qué hermosa palabra, ¿no? Esta palabra le escribe quien fue el rey David. Es un salmo que él escribió y dice que el Señor es su pastor, es nuestro pastor. ¿Quién mejor que David para especificar qué hace o qué tarea tiene un pastor, ¿no? Él que fue pastor durante mucho tiempo en su juventud, antes de derrotar a Goliat. David era un hombre conforme al corazón del Señor, ¿sí? Y él encontraba en su trabajo, en lo que él hacía antes, se deleitaba haciendo su trabajo y se gozaba en ello, teniendo la responsabilidad de cuidar de las ovejas de su padre y consentía a sus ovejas. Y él en este salmo recuerda ese trabajo, ¿no? Esa labor tan importante. Pero en esta ocasión habla de Dios como su pastor, como nuestro pastor. Entonces, quiero compartir con ustedes tres partes que tiene esta palabra. Y es como se desarrolla. Dice la primera parte, dice que habla sobre la vida y sobre lo que estamos viviendo en el presente. Pero también habla de cómo responde el pastor frente a ello. Entonces eso lo encontramos en el versículo 1 al 3, que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Amados hermanos, el tiempo en que vivimos no es fácil, el Señor lo sabe. Pero también Él tiene todo el poder, todo el amor para llenar nuestra vida e impulsarnos a salir adelante. Dice que Él nos infunde las fuerzas, las nuevas fuerzas, y que nos guía por sendas de justicia. La segunda parte dice que es lo que enfrentamos, que hace más referencia hacia la muerte. Cuando enfrentamos la muerte, Él nos garantiza su compañía y nos libra de todo temor. En esta parte quiero hablar de la muerte, no muerte física, sino la muerte espiritual en que muchos viven ahora. En el versículo 4 dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. A veces como cristianos y como hijos del Señor
nos estancamos. Y a veces nuestras oraciones sentimos que no son contestadas o que tal vez nos suben del techo. Y eso nos genera temor. A veces pensamos que el Señor no nos oye. Pero dice el Señor que Él nos guarda en su palabra. Él nos promete estar con nosotros. 365 veces dice la palabra no temas. Y no es casualidad, porque 365 días tiene el año. O sea, todos los días el Señor nos dice no temas. Entonces, aquí David dice que aunque pase por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. O sea, no creas que el Señor no te escucha, no creas que el Señor no oye esas oraciones íntimas o esas palabras que a veces ni te atreves a decir. El Señor escucha absolutamente todo, Él conoce tu situación y Él va a estar a tu lado como el buen pastor. Y para finalizar, dice que esta tercera etapa o este tercer punto del esquema que les estoy compartiendo es el disfrute de la eternidad. Dice el versículo 5 y 6, dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Qué maravilloso tener la certeza y la seguridad de que si el Señor nos llama ahora podremos ir a su lado, sentarnos a su mesa, compartir con Él, cenar con Él. Y es allí a donde debemos apuntar como hijos de Dios. Es allí donde todos los días antes de dormir debemos autoexaminarnos y decir: si hoy fuese mi último día, ¿a dónde iría? ¿Me iría con mi pastor? ¿O aún estoy esperando a que Él me encuentre? Entonces, amado hermano, allí donde estás, quiero que me acompañes a orar. Vamos a reconocer que Él es nuestro pastor, que reconocemos que Él es quien cuida de nosotros, que aunque pasemos por duras situaciones que solo Él conoce, en cada área sentimental, emocional, física, en salud mental, familiar, todo lo que estés pasando el Señor lo conoce y Él no es ajeno a ello. Entonces, recuerda, número 1, el Señor conoce tu necesidad y está en tu presente. Número 2, en lo que enfrentas a diario o lo que vas a enfrentar, no temas porque Él está contigo. Y número 3, a donde debemos apuntar es la eternidad con Cristo. Entonces, allí donde estás, acompáñame a hacer esta oración. Cierra tus ojos, dispón tu corazón. Trata que allí donde estás puedas tener la libertad de hablar con el Señor. Entonces, cierra tus ojos y dile: Señor, primero quiero agradecerte porque eres bueno, porque eres mi pastor, porque eres el rey, Señor. Porque aún siendo rey, tienes cuidado de mí, Señor. Vienes y me buscas, vienes y buscas la manera en que yo vuelva, como un pastor lo haces. Siendo Dios, viniste, Dios, aquí a la tierra a mostrarme tu amor, a mostrar de lo que eres capaz por mí, Señor. Que seguro nadie en tu lugar lo haría, pero tú lo hiciste todo porque me amas, Señor. Padre, en esta mañana quiero entregarte mi vida, mi corazón, mi tiempo, mi mente, mi alma, mi situación. Por difícil que sea, Señor, quiero descansar en ti, Señor. Padre, gracias porque sé que estás en este lugar, porque sé que me amas, porque eres fiel, Señor. Porque a pesar de mi situación, a pesar de que a veces quiero que todo sea en mi tiempo, porque a pesar de que a veces quiero tantas cosas, Señor, tú eres fiel, Jesús. Me amas, me cuidas.
Señor, yo te alabo, yo te bendigo y te agradezco infinitamente por ser ese pastor amoroso, ese pastor que me cuida, ese pastor que me llena de paz, que me llena de amor, que me alimenta espiritualmente y físicamente. Señor, gracias. Te entrego mi vida, la de mi familia, la de quienes te necesitan, Señor. Que todo vacío sea lleno por ti, por tu presencia en este momento, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas a un lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas.
Ahora, hermanos, les pido que nos acompañen a escuchar la palabra del Señor. Amado pastor, le bendecimos, declaramos que el Señor está usándole y que esta palabra será una palabra de bendición, una palabra de exhortación para cada uno de nosotros. Gracias a ustedes por estar ahí, conectados con Fuente de Amor. A todos ustedes, pero muy buenos días. Hoy nuevamente desde nuestros hogares para llevar la bendita palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, en este día te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por la palabra que tú nos enseñas. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos en ella, por ella y a través de ella. Que tu palabra no vuelva vacía. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio, Señor, de acudir a tu bendita palabra. Que yo sea el instrumento, que yo sea el medio, el canal, pero tú el agua viva. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hoy queremos hablar acerca del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Desde el versículo 1 en adelante dice así la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén, amén, amén. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que podríamos decir que lo teníamos pendiente. En las anteriores predicaciones habíamos enseñado acerca de los ángeles caídos y en algún momento llegué a decir que una cosa eran los ángeles caídos y otra cosa eran los demonios comunes y corrientes que nosotros escuchábamos a diario. Entonces muchas personas se hacen la pregunta si acaso estos ángeles caídos no eran demonios. Por supuesto que eran demonios, claro que sí eran demonios. Pero podemos decir que hay tres categorías de demonios, tres tipos de demonios que a su vez se diferencian por las circunstancias en que llegaron o entraron al planeta Tierra. Aquí el apóstol San Pablo, cuando escribe esta carta a Timoteo, le dice, pero el Espíritu, quiero hacer la claridad, Espíritu está con E mayúscula. Cuando en la Biblia usted encuentra la palabra Espíritu con E minúscula, puede ser para referirse a espíritus de demonios, o Espíritu en E minúscula puede ser para referirse a espíritu del hombre. Es decir, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos un espíritu. Los demonios son espíritus con E minúscula. Pero en este caso dice, pero el Espíritu en E mayúscula, quiere decir que habla el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aquí vamos a hacer la claridad. Demonios. Los ángeles caídos que hablábamos antes eran demonios. Estos que se está refiriendo el apóstol Pablo son demonios. Pero ¿qué diferencia hay entre los unos y los otros? En primer lugar tenemos que hacer la definición de qué es la palabra demonio. La palabra demonio viene de la palabra griega daimon. Daimon, que es una palabra griega que se refiere a un ser espiritual o a un ser sobrenatural o a un ser no humano. ¿Qué quiere decir? No humano, que es un ser espiritual, no es de naturaleza carnal y humana.
Usted y yo les hemos explicado en muchas oportunidades que el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. El griego koiné vino más o menos en la época del imperio helenístico, el imperio griego, 300, 400 años antes de Cristo, y en el tiempo de Jesús, el griego koiné se escribió el Nuevo Testamento, prácticamente en griego koiné. Cuando apareció en el griego antiguo la palabra daimon, se refería única y exclusivamente a seres espirituales o sobrenaturales, o no humanos. Cuando se escribió el Nuevo Testamento en el griego koiné, ya se da la diferenciación de un ser sobrenatural y ya se le adjudica prácticamente que a seres perversos o a seres malvados o a seres pervertidos. De manera pues que en ese orden de ideas, actualmente la palabra demonio es para designar a un ser espiritual, lógico, claro que sí, pero de naturaleza perversa, mala y de naturaleza satánica. Entonces el apóstol Pablo dice que esos demonios, dice, en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios en los últimos tiempos. En esta Biblia que yo tengo antigua, habla en los últimos tiempos vendrán espíritus demoníacos, dice esa versión antigua de la Biblia que me gusta mucho. Lo que quiere decir que los demonios, que son seres sobrenaturales, perversos, malos, estos seres sobrenaturales tienen una capacidad de, número uno, materializarse. Se materializan. Número dos, pueden poseer a individuos, a personas. Pueden también influenciar, es decir, que pueden influenciar o pueden posesionar. No es lo mismo influenciar que posesionarse. Por ejemplo, usted ve en la Biblia algunos casos donde el Señor expulsa demonios de personas, como en el caso del endemoniado Gadareno, y otros casos donde Jesús expulsa demonios. Pedro, Pablo expulsaban demonios, los discípulos expulsaban demonios, porque ya habían casos de posesiones demoníacas. Y la influencia demoníaca es no ser poseído por un demonio, ni un espíritu inmundo de estos, sino que tiene influencia sobre la persona. Por ejemplo, un caso en la Biblia, en algún caso llegó el apóstol San Pedro, se le refirió a Jesús con ciertas palabras y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Fíjese que no era porque Pedro tuviese un espíritu inmundo o un demonio, sino porque sencillamente Pedro estaba siendo influenciado por espíritus o por un espíritu demoníaco o satánico. Es decir, que no es igual la posesión que la influencia. Ya en ese orden de ideas, entendiendo lo que es un demonio, que se materializan, que tienen influencia sobre los seres humanos, influyen, y que también en algunos casos se posesionan, ya teniendo esto claro, vamos a ver la diferencia de los caídos que hemos visto en estas últimas 3 domingos y los demonios comunes y corrientes. Vamos entonces aquí a la palabra de Dios en Judas capítulo 1 versículo 6. Judas capítulo 1 versículo 6 dice de la siguiente manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso ya lo hemos visto, pero vamos a ver por qué lo volvamos a citar. Y segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es decir, a los ángeles caídos, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjese, para ser reservados al juicio. Entonces, los ángeles caídos, que también son espíritus o seres sobrenaturales no humanos, estos ángeles caídos, a diferencia de los otros espíritus, tienen algo en particular. Que estos, como dice Pedro y como dice Judas en el Evangelio, son llevados a eternas prisiones o a prisiones eternas
y también son llevados a prisiones de oscuridad, es decir, pierden la libertad. Estos ángeles caídos que hemos hablado a lo largo de estos 3 últimos domingos se fueron a prisiones de oscuridad y prisiones eternas. No tienen libertad. Aunque son un tipo de demonios, se diferencian de los otros demonios, de los del otro orden, porque los otros, vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver el versículo número 7, dice, vamos a ver desde el 8 mejor, dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Escucha, para ellos en el cielo, para esos ángeles, no se halló lugar. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Escuche, engaña al mundo entero, arrojándolo a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjese que los caídos fueron los que dejaron la dignidad, bajaron y tuvieron relaciones con mujeres de la tierra. Pero los otros ángeles, de los cuales Satanás trajo la tercera parte de ellos, fueron lanzados, fueron arrojados a la tierra. No eran los mismos ángeles caídos. Y esos que fueron arrojados, lanzados, vinieron millones de millones a la tierra. Y estos, a diferencia de los ángeles caídos, estos demonios sí gozaron y han gozado y gozarán de libertad. Cosa que los caídos no tienen libertad, porque ellos fueron a prisiones eternas. Aunque son demonios, son espíritus, seres sobrenaturales, perversos, malos, tienen diferente categoría porque llegaron en diferentes circunstancias a la tierra. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así la bendita palabra de Dios. Vamos desde el versículo 11 mejor. Versículo 11, capítulo 6 de Efesios dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos, escuchen, no tenemos lucha. ¿Quién? Usted y yo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese, no tenemos lucha contra carne ni sangre, se refiere, no tenemos lucha contra seres humanos, seres de carne y hueso, no. La lucha que tenemos los hijos de Dios es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Estos son demonios que hacen parte de los que fueron lanzados con Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 12. Estos que están diferenciados por ciertas características. Fíjese que los separa, son demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, los separa. En otra oportunidad veremos qué se diferencia y por qué son diferentes los unos de los otros. Hoy quiero hablar de los demonios en general. Entonces, estos demonios son los que vienen de la caída con Satanás. Los caídos son los que vinieron porque perdieron o dejaron la dignidad. Son dos tipos de demonios que vinieron en circunstancias diferentes. Por eso explicaba yo hace 8 días que había una diferencia entre los caídos y los demonios comunes y corrientes, aunque etimológicamente demonios son todos ellos y son espíritus de maldad. Creo que usted me ha entendido. Si no me entendió, quiero que usted lea en Mateo capítulo 12, vamos a capítulo 12 del Evangelio de Mateo. La palabra de Dios, allí en Mateo capítulo 12, nos encontramos que
hay una cierta, como dijera yo, un cierto acontecimiento que Jesús mismo registra en el versículo 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Aquí nos encontramos otro tipo de demonio. ¿Cuál? Son los espíritus inmundos o espíritus de maldad. Espíritus de maldad o espíritus malignos. Usted dirá, y luego no son los mismos demonios que los que cayeron, o no son los mismos caídos. Este tipo de demonios, cuando uno hace un estudio acerca de esto, se da cuenta que prácticamente no son los mismos demonios comunes y silvestres, aunque también son demonios. Voy a volverle a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, aquí la palabra no dice cuando el demonio, es decir, para referirse a que es otro tipo de demonio diferente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Vaya a Mateo, ahí mismo en el Evangelio según Mateo capítulo 10, verso 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Espíritus malignos, espíritus inmundos. Ahora usted dirá, ¿de dónde vienen estos espíritus inmundos? ¿De dónde vienen estos espíritus perversos o estos malignos? Los espíritus malignos, quiero que vayamos a unos escritos del libro de Enoch. El libro de Enoch les había dicho en alguna oportunidad, hace más de un mes tal vez, que estos son escritos, hay escritos judíos como el libro de los gigantes, el libro de Enoch, otros escritos judíos hebreos, está el libro de los jubileos, son escritos judíos hebreos que los grandes rabinos y la cultura judía los tiene para sus estudios y muchos datan de mucha seriedad y demás. Pero fíjese que en el capítulo 15 del versículo 8 del libro del libro de Enoch, que es un libro de escrito judío muy apreciado por la cultura hebraica, dice así: y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará, oiga bien, sobre la tierra estará su morada. En segundo lugar, otro versículo dice así: los espíritus malos proceden de sus cuerpos. ¿De cuáles cuerpos? De los cuerpos de los gigantes, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes, es decir, los ángeles, en su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Me voy a saltar un poquito para ganar tiempo, y más adelante dice, verso 11: y los espíritus de los gigantes, de los nefilín, que afligen, oprimen, invaden, combaten, destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Dejémoslo hasta ahí. Quiere decir que este tipo de demonios, estos espíritus de maldad, no son los mismos demonios caídos, tampoco son los mismos demonios o ángeles que fueron lanzados del cielo a la tierra con Satanás. Estos parece que son de otra estirpe. Y según los escritos de Enoch y otros escritos judíos hebreos, cuando usted estudia la cultura judía hebrea y escritos hebreos judíos, se va a encontrar que se habla de este tipo de espíritus malignos que no fueron ni lanzados, ni tampoco fueron los caídos, sino que prácticamente son los mismos espíritus de los nefilín, de los gigantes. Usted dirá, ¿cómo es esto? No entiendo. La palabra de Dios a mí me enseña que cuando alguien tiene relación sexual con otra persona, dice que viene a ser un solo espíritu, viene a ser una sola carne.
una sola carne, pero a la vez es un solo espíritu, dice la palabra. Cuando hubo la unión entre los ángeles caídos, que no guardaron su dignidad, con las mujeres de la tierra, hubo una unión de que fueron uno solo, uno solamente en carne, y como consecuencia de nacimiento de esa unión, vinieron los gigantes, los híbridos y los monstruos, personajes monstruosos, personajes híbridos y personajes gigantes y deformes, la unión carnal de estos. Pero hubo una unión también espiritual, es decir, hubo la unión de un espíritu de una mujer de la tierra. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, tripartitas, estamos en tres partes, espíritu, alma y cuerpo, pero somos, en esencia, somos uno. Como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en esencia es un solo Dios, y no hay 3 dioses, ni 5 dioses, ni 20 dioses, porque no es 3 dioses separados, es un solo Dios. Como mi cuerpo soy alma, porque tengo un alma, tengo un espíritu y tengo un cuerpo natural, un físico. Entonces, hubo una unión del espíritu de una mujer humana con un espíritu celestial caído. Cuando mueren los gigantes a través del diluvio universal de Noé, cuando mueren muchos gigantes que Dios mandó a su pueblo que los destruyeran, los mataran, los acabaran y destruyeran, que no tenían que quedar ninguno de ellos, cuando Dios mandó a destruir a todos esos perversos, naciones enteras de gigantes, de perversos, de satánicos, era porque el espíritu de ellos no era un espíritu de hombre, es decir, no tenían un espíritu en esencia como el suyo y el mío, un espíritu de hombre común y corriente. El soplo, el ruach, en hebreo la palabra espíritu es ruach, soplo de Dios. No tenían el espíritu que Dios nos dio. Entonces, no había un espíritu de hombre, pero tampoco ya el espíritu era divino, porque habían perdido la esencia divina al perder la gracia, al perder la divinidad, al hacerse perversos delante de Dios. Ya eran espíritus inmundos, se convirtieron en demonios perversos. Entonces, el espíritu del demonio y el espíritu de hombre, al unirse, estos dos, naturalmente trae como consecuencia, así como la unión carnal, hubo una consecuencia de gigantes e híbridos, la unión espiritual. El espíritu unido de estos dos trae espíritus perversos, espíritus malvados. Cuando mueren en el diluvio, entonces salen sus espíritus, y dice la palabra de Dios en Eclesiastés que todo el que muere, todo espíritu va a Dios, que fue el que lo dio. El espíritu suyo y mío va a Dios. El alma, Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. El alma va a juicio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el cuerpo, dice también Eclesiastés, vuelve al polvo de la tierra. Hemos sido hechos del polvo de la tierra. La palabra griega bashar, del polvo de la tierra, la carne, la materia, el bashar. Esto vuelve al polvo de la tierra. La materia, la carne, vuelve al polvo. El alma va a juicio y el espíritu va a Dios. El espíritu suyo y mío, todo espíritu vuelve a Dios. Y el alma va a juicio, condenación o salvación. Pero el espíritu de estos gigantes, Nefilim, no volverían a Dios porque ellos perdieron las moradas eternas. Fueron reprobados. Sus padres ángeles caídos se fueron a prisiones eternas. Ellos, sus espíritus, no vuelven a Dios porque venían de padres que habían perdido la gracia, la gloria y las moradas celestiales. Abandonaron sus padres las moradas celestiales. Sus hijos no tendrían derecho a estar allá. Sus padres fueron a prisiones eternas, de eterna oscuridad. Sus espíritus, los espíritus de los nefilim, de los gigantes, espíritus quedaron. Por eso uno se sorprende cuando dice esto como lo siguiente en el versículo
dice el versículo 10, los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, son del cielo, pero los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Es decir, esos espíritus malignos, espíritus de maldad, se quedaron sobre la tierra. Y son lo que dice aquí este versículo subsiguiente: y los espíritus de los gigantes que afligen, oprimen, invaden, combaten, destruyen sobre la tierra, causan penalidades. Ellos, aunque no comen, tienen hambre, sed y causan daños. Oprimen, combaten, destruyen. Se quedaron aquí los malignos para oprimir, para destruir, para acabar con la raza humana. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nuestra naturaleza, no tienen el soplo del Espíritu que nos dio Dios. Son híbridos, nos odian. Por eso buscan nuestro mal, nos odian, nos detestan. Desean que la raza humana sea destruida, porque ellos en sí tienen naturaleza celestial, pero naturaleza humana, híbridos. Qué bendición que usted y yo tenemos el Ruach, el Espíritu, el soplo, en griego el pneuma, soplo, viento, el soplo de Dios. Usted y yo tenemos el soplo de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos semejantes a Dios, a su imagen y semejanza. No porque tenga este cuerpo como el mío, esta figura como la mía, no. Es porque tenemos el Espíritu que nos dio Dios a usted y a mí. El soplo de vida, el Ruach en hebreo. El Espíritu, el soplo, el viento de vida. Ese Espíritu que volverá a Dios porque Él lo dio, dice Eclesiastés. Entonces, para ir resumiendo, los caídos son un tipo de demonios perversos, pero fueron a prisiones eternas y prisiones de oscuridad. Los que fueron lanzados con Satanás, fueron echados del cielo, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, y todos ellos, esos ángeles que también son demonios, también están influenciando, pero tienen libertad para hacer daño sobre la tierra. Y estos terceros que estoy hablando, de los ángeles o espíritus malignos o de maldad, también tienen su guarida sobre la tierra para hacer y destruir a toda la creación de Dios. ¿Cuál es el objetivo de todos ellos? El objetivo es desviarnos de Dios, hacer que el hombre se aparte de Dios, llevar al hombre a la perversión. Por ejemplo, los espíritus, los malignos quieren llevarnos al degenero, perversión, porque fueron hechos, engendrados, fueron ellos en perversión, en degenero. Por eso esos espíritus de maldad, malignos, quieren influenciar al ser humano para la perversión. Por eso dice que como los días de Sodoma y Gomorra serán los días finales. Es decir, porque en ese tiempo de Sodoma y Gomorra estaban en su auge, llamémoslo así, esos espíritus de los gigantes. Ahora, como Sodoma y Gomorra, la perversión, sexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres y animales. Por eso no le extraña que cada día más se aprueben matrimonios con animales. Perversión, mujeres con animales, hombres con animales. Porque vendrán los días a ser como Sodoma y Gomorra. Porque esos espíritus son los que van a llegar a influenciar. Por eso es que estos espíritus vienen a ser perversidades en la tierra. En Juan capítulo 10, versículo 10, que usted se lo sabe de memoria, creo yo, dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. El ladrón, o sea, en el contexto se refiere a Satanás. ¿A qué vino? Matar, robar y destruir. Por consiguiente, si Satanás vino a matar, robar y destruir, el ladrón, que lo llama la palabra de Dios, Satanás, si vino a matar, robar y destruir, quiere decir que sus lacayos, sus subalternos, los ángeles que fueron echados del cielo, por consiguiente vienen a matar, a que haya muerte sobre la tierra, muerte.
vienen a robar y vienen a destruir. Robar la paz, robar la tranquilidad, robar la armonía. Vienen a matar las ilusiones, vienen a matar literalmente, físicamente, acabar, a destruir la gente para que vayan suicidios. Por eso cada día más suicidios, muertes, porque la gente hay más depresión, que es una de las enfermedades del último siglo, la depresión. El índice de suicidios cada día se enmarca, se registra en una alta tasa e índice, porque los espíritus que influyen sobre los jóvenes, sobre los niños, son espíritus de tristeza, de aflicción, que quieren influenciar a las personas para que se suiciden, diciendo: usted no vale nada, usted no es importante, tú no eres nadie, tú no vas a lograr nada. Y estos muchachos o aún adultos se creen lo que allí en su interior esas voces demoníacas están merodeando por ahí. Entonces, usted dirá: ¿a qué más vinieron? Vinieron a matar, robar, destruir, acabar con hogares, acabar con familias, acabar con la tranquilidad de la sociedad. Pero me llama la atención, en esta Biblia antigua, esta es una Biblia muy antigua que tengo. En 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 7, me gusta como lo dice en esta versión bíblica, dice así: para que no me enorgullezca por la sublimidad de las revelaciones, me fue dado un aguijón de la carne, un ángel de Satanás, o sea, un demonio. Mire lo que dice aquí esta versión: un ángel de Satanás, para que me abofetee, para que yo no me ensoberbezca. O sea que, ¿quién estaba hablando aquí? El apóstol Pablo. O sea, para que yo no me fuera altivo, soberbio, no me subiera, no me las creyera, lo estoy parafraseando. Entonces vino un ángel de Satanás, un demonio, ¡pah!, y me trajo una enfermedad, un aguijón en la carne. Para el contexto judío hebreo era una dolencia, una enfermedad, algo por el estilo. Eso le puso un mensajero, un ángel, un demonio. Lo mismo que le pasó a Job. Job era un hombre que era íntegro y santo delante de Dios, pero Satanás le pidió permiso a Dios y vino con sus demonios a afligir, a robar, a quitarle, a matar sus hijos. Bueno, usted se sabe la historia de Job. Fueron demonios, fue Satanás el que hizo esto. Entonces a eso viene, a destruir, a traer enfermedad, a traer caos, desorden, muerte. A eso vino, a traer enfermedad, como dice este pasaje. Más adelante en el capítulo 4, versículo 4, 2 de Corintios, dice en esta versión, también me gusta, dice: para que los incrédulos, cuya inteligencia se cegó, el Dios de este siglo. Cuando habla el Dios de este siglo, no se refiere al Dios Yahweh, Jehová, no, se refiere a Satanás. El Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les brille el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Parafraseando lo que dice aquí Pablo también en la carta segunda de los Corintios, es que Satanás, el Dios de este mundo, tiene otro objetivo en la tierra. ¿Cuál objetivo? Aparte de matar, robar, destruir, traer enfermedad, traer caos, traer confusión, traer todo esto. ¿Qué otra cosa? Aquí dice: para cegar el entendimiento de la gente, para que no entiendan y no comprendan el evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo en alguna otra oportunidad, en otro contexto, en una de sus cartas, dijo que el evangelio para los incrédulos es locura. El evangelio es locura, dijo Pablo en otro contexto. El evangelio para los incrédulos es locura. Por eso es apenas lógico que a usted o a cualquiera que conoce este evangelio en algunas oportunidades lo puedan tildar de loco, de fanático, de retrógrado. Y es natural, es apenas natural, y usted no se ofenda por eso. No se ofenda, porque a Pablo se le llamó, a pesar de ser un hombre erudito, un hombre muy preparado, un hombre judío de judíos, una eminencia en el Sanedrín, lo catalogaron como loco.
como fanático, igual a Pedro, igual a Juan, igual a Santiago, a Lucas y demás. Es apenas natural que el que predica un evangelio, el evangelio de Jesús, el que no tiene el entendimiento del Espíritu Santo, va a ser pasado y catalogado por loco. Por eso Pablo lo dijo muy bien y claramente: el evangelio es locura para los que no entienden, para los que se pierden, pero para nosotros es salvación y vida eterna. Por eso aquí me gusta que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, lo cegó para que no brille el resplandor del evangelio. En otras versiones bíblicas dice que les cauterizó el entendimiento para que no entiendan este evangelio. O sea que a eso también están dedicados los demonios. Fíjese usted. No solamente a matar, robar, destruir, traer caos, traer confusión y enfermedad, sino para cegar el entendimiento de la gente. Vaya sorpresa. Pero fíjese que en la palabra de Dios también, donde comenzamos. Vamos a volver donde comenzamos. Comenzamos aquí en 1 de Timoteo, capítulo 4. ¿Para qué más vinieron los demonios? Donde comenzamos voy a terminar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en esta Biblia antigua dice en los tiempos finales, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O sea, que ¿a qué más vinieron esos espíritus de los que ya les hablé? Esos espíritus de maldad, esos espíritus demoníacos, esos demonios. ¿A qué más vinieron? Vinieron, como dice aquí, para engañar. ¿Para qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿A qué más vinieron? A meter corrientes filosóficas que aparten a la gente de este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús es Dios, que vino a la tierra, que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, que es el único Dios, porque Jesús es Dios que se hizo carne y se hizo hombre, que Él murió, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Fíjese que por eso usted va a escuchar libros como Dan Brown, del Código de Da Vinci. Quienes lo leemos sabemos de qué trata. Los que vieron la película o vimos la película, usted se va a encontrar con escritos, con películas donde se quiere hacer pasar en estos últimos tiempos a Jesús como el que era el esposo de María Magdalena. Se quiere hacer pasar a Jesús como que era homosexual. Se quiere hacer pasar a los discípulos como homosexuales. Se quiere hacer pasar a la Virgen María como una mujer cualquiera. Y se quiere hacer ver que Jesús era un hombre común y corriente. Y eso es lo que nos venden en la televisión, History Channel, Discovery Channel y demás, los nuevos escritos de las nuevas corrientes agnósticas y también gnósticas. Entonces, desprestigiar el evangelio de Jesús para que no brille este evangelio. Ese es el objetivo de los demonios para estos últimos tiempos, traer doctrina de demonios. Cuando usted escuche que Jesús tuvo no sé cuántos hijos con María Magdalena, o como hace poco hablaba con alguien que me decía que Dios es mujer, y en otra oportunidad me dijo que Jesús era homosexual. Entonces, esas son doctrinas de demonios. Pero en eso estamos. A eso vinieron los demonios. Los caídos vinieron a engañar. Los caídos vinieron a engañar. Engañaron llevando a la gente a adorar al sol, a las estrellas, a la luna, llevar a hacer lo que ya vimos en explicaciones en domingos anteriores. Los que fueron lanzados a la tierra comenzaron a engañar a Adán y Eva desde el Edén. La engañaron, la serpiente engañó, y terminará lo mismo. En los últimos tiempos va a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, que van a venir otra vez tiempos de demonios, donde van a influenciar en las altas cortes, donde van a influenciar en el mundo entero para que se creen leyes totalmente contrarias a la palabra de Dios. En eso estamos. En estos tiempos se verá todo eso, doctrina de demonios. Se verá
apostasías, espíritus engañadores, para apartar a la gente al mundo de Dios. Por eso ya hasta buenos, excelentes profesores universitarios ya están adiestrados para no dictar muchas veces la cátedra que le corresponde, como a alguien conocido donde me decía aquella joven, es que yo tengo un profesor que nos debiera dar nuestra materia, es de esta, y todo el tiempo se la pasa hablando contra Dios, contra Dios, contra Dios, hablando del ateísmo. Entonces yo le decía a ella, eso es normal, tiene que pasar, en todas las universidades tendrán que haber hombres, personas de esta índole que se van a dedicar a esto, porque escrito está que vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonios para estos últimos tiempos y apartar a la gente del verdadero Dios. Por eso usted cada día se va a dar cuenta que esos demonios van a tener más fuerza en este último tiempo. Por eso va a haber más perversidad, más degenero. Por eso va a haber más maldad. Por eso ya en este momento a usted primero lo matan y después le roban el celular. Porque odio, muerte, defraudar, va a haber cada día más fraudes, extorsiones, sicariatos, matones, fleteros, aumentarán todos cada día más, fraudes, todo eso aumentará, robos, no habrá compasión con nadie, violaciones a los niños, ancianos inclusive, va a haber todo eso porque será el tiempo de los demonios. Estos serán los tiempos finales donde será el tiempo del boom, del cóctel demoníaco que estará en su resplendor, engañando, trayendo doctrinas de demonios, trayendo, como dice Juan 10:10, matar, robar, destruir, acabar. Por eso cada día la gente no quiere creerle a esto, pero sí quieren creerle al brujo, al hechicero, al adivino. Cada día habrá más adivinos, hechiceros, todo ese tipo de gente, brujos, brujería. Cada día se disparará la brujería. Ya usted escuchará que a tal persona se muere y van a la clínica y no le descubrieron nada y se murió y nunca supo qué pasó con aquel paciente. Sencillamente lo mató la misma brujería. Usted dirá, este tipo es un fanático religioso, loco. Llámeme como quiera. Pero soy testigo de cuánta gente no han matado o no han vuelto loca a punta, como llamamos en mi país, Colombia, a punta de brujería. Vaya usted al Haití, al África, Macumba, vaya a la santería cubana. No vaya, es un decir mío, una ilustración. Quiero decir, estudie usted, conozca usted. Por mi trabajo como siervo de Dios, he tenido que andar con todo tipo de gente y conozco todo este tipo de cosas y por eso sé lo que hablo. La santería, la brujería, la macumba, el vudú, satanismo duro. Esto será para los últimos tiempos cada día más brujería hacia los jóvenes, hacia las personas, para atraer, como dicen por ahí, le atraigo al ser querido en 2 días. Suena chistoso, pero déjeme decirlo que funciona en el campo demoníaco, funciona. Porque los demonios tienen poder y autoridad para matar, robar y destruir hogares, familias. Por eso cada día más hogares destruidos, más familias acabadas, más destrucción, más pobreza, porque a eso vienen los demonios. Fíjese que los países que practican más brujería es donde más pobreza hay. Porque la brujería es trabajar con demonios y los demonios traen ruina, pobreza. Por eso esas naciones son tan pobres, porque eso trae la brujería. Y la brujería trae destrucción, muerte, acabar hogares, familias. Por eso usted, para terminar, quiero decirle que aunque los demonios estén haciendo de las suyas y sigan y vengan más haciendo de las suyas, hay una solución. Se llama Jesús. A eso vino Jesús. Satanás, dice la Biblia, vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús el Cristo, dice el contexto, vino para dar vida y vida en abundancia. Y Jesús el Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras satánicas de los demonios. A eso vino Jesús. Por eso yo te invito que
recibas a Jesús, aceptes a Jesús, tengas a Jesús en tu corazón y le digas: Señor, reconozco, Jesús, que no hay 5 dioses, 2, ni 3, ni 20 dioses. Eres tú el único Dios, Jesús, que se hizo carne, se hizo hombre, habitó con nosotros, murió por nuestros pecados, fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día según las Escrituras. Sé, Jesús, que tú eres Dios. No tengo más dioses, porque no hay otro Dios, ni otro Señor, ni otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo tú, Jesús. Ese es el Evangelio. En eso se resume el Evangelio. Reciba a Jesús. Busca a Jesús, ábrale el corazón, porque escrito está: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere estar cenando contigo. Esa es una figura literaria, cenando, para querer decir tener relación, intimidad contigo. Jesús quiere ser tu amigo, tu parcero, tu amigo, tu padre, tu hermano, tu maestro, tu todo. Ese es Jesús. Ábrale la puerta. Tú dirás: ahí estoy sufriendo de brujería, estoy sufriendo de cosas. Jesús es la solución. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús te cubre de toda maldad. Y como dice el profeta Isaías: ninguna arma contra ti prosperará, porque a sus ángeles, dice el Salmo también, a sus ángeles, dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará Jehová cerca de ti para que te guarden de todos tus caminos. Dice también el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, y escuche esto, y de la peste destructora. ¿Cuál peste? Coronavirus, o llámese como se llame, Él te librará de la peste destructora. Búsquelo a Él, ámelo a Él, reciba a Jesús. Que Jesús sea el Señor de tu vida, y Él te guardará de toda brujería, hechicería, de toda obra de los infiernos, de toda doctrina de los infiernos, de todo engaño del enemigo que quiere apartarte o desviarte de Dios. Él te guarda, guarda tu matrimonio, guarda tu casa, Él guarda tu familia, Él guarda tus hijos, Él guarda tu vida, Él te guarda a ti. Él nos guarda porque Él es bueno, porque dice la Escritura que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amigo, hermano, no nos apartemos de Dios. En estos tiempos es cuando más hay que buscar de Dios, tiempos de epidemias, de enfermedad, de cosas malas, de malas noticias, de desempleo, de adversidad, de circunstancias difíciles. Tantas cosas que están ocurriendo y van a estar ocurriendo a lo largo de este tiempo. Crisis económica, crisis social, política, financiera, económica. Es hora de buscar a Dios. Es hora de acercarse a Dios y decirle: Señor, yo abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador Jesús, y reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Vamos a orar en este día. Amado Dios y Padre Celestial, he escuchado tu palabra es verdad, viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, como dice el Salmo 91, tú nos guardas de toda obra del enemigo. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Es decir, lucha contra demonios que todos los días quieren influenciar para llevarnos a hacer lo malo, para destruir la obra de Dios, o aún a muchas personas, posesionarse de muchas personas en sus cuerpos. Pero guárdanos, Señor, de toda influencia demoníaca. Guárdanos y guarda a nuestras familias y allegados de toda, no solo influencia, sino aún peor, guárdalos de toda posesión demoníaca. Guárdanos de estos tiempos finales en que los demonios han venido a engañar y a traer doctrina de demonios. Guárdanos de estos tiempos de demonios, tiempos difíciles, Señor,
tiempos malos. Guárdanos, Señor. Guarda nuestras casas, ahí donde está. Ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu esposo, por tu esposa, por tus nietos, por tu familia, que hay veces son influenciados por el enemigo para hacer lo malo, porque no quiere los demonios que se acerquen a Dios o quieren apartarlos de Dios. Diga, Señor, guárdame. Dice Santiago en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Santiago dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Ayuda, Señor, ayúdame a mí a resistir al diablo para no darle cabida para sus influencias. Guarda a mis hijos, guarda a mi esposa, guarda mi casa, mi familia, guarda a mis hermanos de la iglesia. Guárdanos de toda influencia, como dice Santiago, para resistir, dice Santiago ya en la Biblia, en la palabra, para resistir al enemigo, para que él huya y se aparte de nosotros con todo su ejército de demonios. Guárdanos, Señor, de toda obra del maligno. Cúbrenos con tu sangre preciosa, que el ángel de Jehová nos guarde. Escucha, hermano, la Biblia dice que hay un ángel, que el ángel de Jehová nos guarda y la sangre de Jesús nos cubre. Y ninguna arma contra nosotros prosperará, porque a sus ángeles, los espíritus de Dios, a sus ángeles mandará Dios que nos guarde en todos nuestros caminos. Ahí donde está, dígale gracias, Señor, por enviar a tu ángel, por colocar un cerco de ángeles, guardianes, custodios alrededor de mí, de mi casa y mi familia. Gracias, Señor, por protegernos y guardarnos, Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Guárdanos, Señor, y protégenos más. A todos ustedes, Dios los bendiga. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga grandemente. Y que estén guardados y protegidos bajo sus alas. Que estén bajo la sombra del omnipotente Dios, para que te guarde de toda influencia, de toda cosa del enemigo, que es Satanás y sus ángeles. Que Dios nos guarde y que estemos guardados y protegidos bajo tus alas. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Quiero que escuche esta canción que viene a continuación con mi hermana Anita, y escúchela, analícela, y Dios está de nuestro lado. Que Él te guarde y te proteja. Adelante, Anita. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Si vas en mi barca, no me hundiré. Si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a mí, no temeré. No temeré. Protegido yo estaré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Viviré. Si vas en mi barca, no me hundiré. Si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a mí, no temeré. No temeré. Y protegido yo estaré. En tus brazos dormiré.
ti escucharé, donde vayas viviré. Viviré protegido, yo estaré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Viviré. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú me cuidas, Señor. Gracias, Jesús, porque si hay miedo en mi corazón, tú lo quitas, Señor. Gracias, Señor, porque si hay dudas en mí, tú las despejas, Señor. Porque tú me proteges, porque tus promesas son reales, Jesús. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra me hablas, Señor. Porque tú me sostienes, Jesús, porque tú me amas. Porque a pesar de mis errores, Señor, tú me abrazas, me miras con amor, Señor, me das una oportunidad más. Gracias porque tú me sostienes, porque tú me proteges, porque ninguna arma forjada en contra mía ni de mi familia prosperará, Señor. Porque protegido yo estaré, Señor. En tus brazos dormiré confiado, Dios. Y donde tú estés, yo allí viviré, Señor. Gracias, Señor. Y una vez más, protegido yo estaré. Protegido yo estaré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Yo viviré protegido, yo estaré. Yo estaré en tus brazos, dormiré. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Viviré. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amada palabra, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. No nos vamos sin tu presencia, Señor. A donde quiera que estemos, estará allí tu presencia. Donde tú mores, allí viviremos nosotros, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, declaramos que tu protección está sobre cada uno. Amén y amén.